cuerpo, las discusiones sobre la construcción de las subjetividades, digo, eso ingresa en el campo de la educación física a partir de un diálogo más profundo con las ciencias sociales. Ese proceso lo podríamos inscribir, y digo ahí en el caso argentino, de la mano de los desarrollos de las corrientes críticas de la educación física, y en nuestro caso se dio mucha vinculación con la educación física brasilera, ¿no? Entonces, y un autor de referencia es Walter Brach, ¿no? Con su libro Educación Física y Aprendizaje Social. Pero digo, no es el único enfoque, pero la principal perspectiva que empezó a ganar fuerza en los debates disciplinares estuvo de esa mano. ¿Esto qué promovió? ¿Qué generó? Esto generó, desde mi perspectiva, que la educación física ganara o se inscribiera en una serie de debates y ganara en términos de legitimidad en determinadas posiciones en las instancias de definición curricular, por ejemplo, o sea, desde los enfoques más tradicionales de la disciplina, más vinculados a la cuestión biologicista, al entrar estos enfoques de las ciencias sociales y de las ciencias de la educación de la mano con esas categorías de las ciencias sociales, permitió unas instancias de legitimación en las instancias de definición curricular y los debates curriculares. Bien, ahora bien, ¿qué generó hacia adentro? Esa sería otra pregunta, ¿no? Generó procesos de fragmentación identitaria, podríamos afirmar, ¿no? Si uno entrevista a profesores de educación física, alguno me podría decir, si levanta la mano si digo que no, hay una tensión entre aquellos profesores que se desempeñan en el ámbito escolar, con aquellos que se desempeñan en el ámbito de los clubes en el alto rendimiento, con aquellos que se desempeñan en el ámbito de las universidades más vinculadas a estos enfoques. Es más, un profesor que trabaja en el ámbito escolar, una expresión muy argentina, no sé cómo sería, justo antes habíamos hablado de los modismos de nuestras expresiones, de yo soy profe de patio, ¿no? Esa categoría profe de patio busca distinguirse de otra identidad disciplinar del profesor docente investigador. Y ese profesor docente investigador en la Argentina se dio muy vinculado a las ciencias sociales. ¿Qué quiero mostrar con esto? ¿Qué quiero plantear? Bueno, generó en la educación física muchos cambios, promovió muchos cambios, promovió o impulsó la inscripción en otros debates, con otros actores sociales, pero asimismo, hacia adentro, generó cuestiones. O sea, no es todo, por así decirlo, todo ganancia, sino que en esa cuestión fragmentó. Bien, si uno analiza los programas de posgrado, ve esa fragmentación, ¿no? Y me interesa partir de ahí. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a ver cómo vamos a ir pensando cómo se retomaron esas categorías y qué promovieron o qué impulsaron, ¿no? ¿A qué quiero decir con esto? Si nosotros vemos los debates, vuelvo a los debates curriculares, empieza a aparecer como una categoría central la categoría de cuerpo. Bien, la categoría de cuerpo, y ahí una tensión entre cuerpo y corporeidad, o sea, una perspectiva más vinculada a la fenomenología de Merleau-Ponty, que en el campo de la educación física, vamos a decirlo claramente, no es de los últimos años, esta categoría viene de la década del 60, la inscripción muy satelitalmente y no con la fuerza que tiene hoy en día, pero la inscripción está en ese proceso que viene de larga data, con esa categoría de cuerpo más vinculada a los estudios socioantropológicos, ¿no? Se retoma ahí también un concepto de Marcel Mauss, que es el de técnicas corporales, que es un texto muy viejo, de una conferencia muy vieja del año 1936, pero se lo resignifica en los términos más burdianos de ese cuerpo como construcción social, y a partir de un libro que se llama, de David Le Breton, Antropología del Cuerpo y Modernidad, promovió como una fragmentación entre las concepciones del cuerpo más socioantropológicas y las concepciones de corporeidad más vinculadas a la fenomenología. ¿Por qué es importante plantear esto? Porque esas categorías de las ciencias sociales que promovieron esos debates terminan inscribiéndose y terminan organizando las tensiones sobre las definiciones disciplinares. O sea, posicionarse en un lado lleva a pensar la educación física de una manera, posicionarse del otro lado lleva a ver la educación física de otra forma.
repito, siempre hablando del caso argentino, ¿no? Podríamos decir que encontramos una visión de la educación física, y ahí lo pongo entre comillas, porque es como lo dicen los actores que se posicionan en esa perspectiva. Una educación física centrada en el sujeto, que sería aquella visión vinculada a la corporeidad, y una educación física sociocultural. Sociocultural en el sentido de retomar determinados enfoques, categorías de la sociología crítica o de la sociología postcrítica, por eso digo, a partir de la resignificación de Bourdieu es muy importante, para pensar esa educación física como transmisora de contenidos. En esa tensión que se da a partir de enfoques diferentes de las ciencias sociales, la educación física argentina se está moviendo en las últimas décadas. Si uno analiza los debates curriculares, está entre más para acá o más para allá. Esto quiere decir que las funciones más vinculadas al rendimiento deportivo no tienen posición. Ya lo voy a decir más adelante, pero lo adelanto un poquito para engancharlos y que no se vayan. El hecho de que claramente hay una gran tensión, aunque no aparezca en el debate curricular, sigue estando siempre. Esas visiones más vinculadas al cuerpo biológico, al rendimiento, están solapadas, pero siempre están. Y eso es algo que me parece que debemos discutir y lo que me interesaría que podamos focalizar después en el espacio de intercambio. Entonces, como venía diciendo, pensar esas categorías de las ciencias sociales ya no sería pensarlas desde las ciencias sociales, pienso la educación física, sino que esas categorías se inscribieron en la educación física. Bien, entonces ya podemos, eso nos lleva a decir, no es, bueno, retomo determinados enfoques de las ciencias sociales para pensar la educación física, sino que esas categorías forman parte de la discusión disciplinar y forman parte de las apropiaciones que realizaron los actores para discutir la propia disciplina. Voy a hacer un ejemplo un tanto provocativo, ¿no? Es decir, todo el mundo, todos los que estamos acá, todo el mundo sería como decir la gente, ¿no? No existe esa expresión. Las personas que estamos acá, que venimos leyendo sobre la educación física y los debates epistemológicos, bueno, la educación física es un campo. Bueno, esa idea de campo y esa posibilidad de pensarlo de esa forma está de la mano de cómo ingresaron las perspectivas bourdianas de pensar los campos académicos y cómo la educación física retoma esos enfoques y también le permite pensarse, pero dialogar con otros campos. Bien, entonces digo, me interesa enfatizar cómo esas categorías entran y se apropian hacia adentro de la disciplina. Ya no es, me sirven para pensar como una cuestión de uso de las ciencias sociales para hacer un extrañamiento sobre la educación física, sino que esas categorías se reapropiaron, se resignificaron y se ingresaron en los debates propios de la disciplina. Bien, y eso después podríamos discutir si cómo fueron reapropiadas. Y eso para mi modo de ver, tiene que ser objeto de análisis, ¿no? O sea, que la educación física diga, y vuelvo al ejemplo anterior, que es un campo, no lo tengo que tomar como una cuestión dogmática y decir sí lo es, sino tengo que decir, bueno, ¿por qué lo es? ¿Cómo estoy tomando el campo? Y discutir eso. Porque si no, genera un efecto que nos hace legitimarnos, pero sin ningún tipo de contenido. Es decir, bueno, sí, yo uso las mismas categorías que los otros, pero las uso muy livianamente, y la verdad que no produzco ningún tipo de discusión a partir de eso. No me permite repensarme ni repensarnos como colectivo disciplinar. Entonces, ese es un punto de partida que me interesa poner en el foco para cuando pensamos esa relación entre educación física y ciencias sociales. Educación física en las ciencias sociales o en las ciencias humanas, o educación física dentro de esos enfoques. Esto, como venía diciendo, no puede, concebirse que en todos los lugares se dio de la misma forma. Esto creo que es un proceso que viene de muy larga data, que estamos viendo la instancia en la que toma mayor visibilidad, pero mayor visibilidad hasta ahora, puede ser que siga produciéndose otros cambios, ¿no? Pero digo, es un debate que lo podemos escribir en los viejos textos de Cajigal, ¿sí? En los viejos textos de los autores de la Escuela de Colonia, que sé que también
que en Argentina, Chile, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, tuvieron mucha pregnancia, con otras perspectivas dentro de las ciencias sociales. Pero esa cuestión de tensionar las visiones más tradicionales a partir de recuperar estas categorías conceptuales de las ciencias sociales, las ciencias, estoy haciendo una categoría bien amplia de ciencias sociales, ¿no? Ciencias sociales, ciencias de la educación, humanidades, está produciéndose en la disciplina desde hace varias décadas. Bien, y eso me parece una cuestión no menor. No menor, ¿por qué? Porque nos está hablando de cómo la educación física busca legitimarse, ¿no?, como disciplina. Rompe con el paradigma o las visiones biologicistas, o busca romper con esas visiones, y busca tomar un anclaje en otros enfoques. Ahora bien, ¿lo logra? Esa sería la pregunta, si la logro responder, sería la pregunta del millón, ¿no? Trato de ser, no sé si soy muy coloquial en la explicación, pero si no, vuelvo, ¿no? Digo, si uno analiza la propuesta de la educación física en el ámbito argentino para el contexto de pandemia, yo tristemente podría decir que no lo logra. No lo logra. Voy a leer un breve fragmento de el título de las clases que promovió el Ministerio de Educación de la Nación para el desarrollo de las clases en contexto de pandemia. Y que nadie salga espantado o espantada, por favor. Era las capacidades condicionales, clase 1, la fuerza, 2, la flexibilidad, la velocidad, la resistencia, la energía y la actividad física, sistemas energéticos. Sistemas energéticos, sistema fosfágeno, sistemas energéticos, sistema glucolítico, sistemas energéticos, sistemas oxidativos, adaptaciones del cuerpo durante el ejercicio. Y podría seguir. ¿Qué les quiero mostrar con eso? Que aunque venimos dando una discusión en base a estas categorías, en determinados momentos para legitimarnos en estos contextos volvemos a caer en aquellos enfoques del campo biomédico o de la fisiología del ejercicio que tienen amplia legitimidad social. Y ahora va el punto al que quiero ir, que me parece que que podemos retomar después, es cómo construimos otra forma de legitimarnos, ¿no? Cómo construimos otras formas de legitimarnos en el sentido de, en lugar de volver a caer, no estoy negando, hago una clase, no estoy negando el saber fisiológico y anatómico en la formación de un profesor de educación física. No lo estoy negando, por favor, que no se entienda eso. Lo que sí estoy diciendo es que venimos en un proceso de 30 años de discutir cómo nos inscribimos como disciplina en el ámbito escolar, en los clubes, en las sociedades de fomento, como campo disciplinar, donde retomamos heterogéneos enfoques conceptuales, y cuando tenemos que legitimarnos en una agencia estatal en un contexto de pandemia global, caemos en el libro más básico de fisiología del ejercicio. Eso es lo que quiero decir. Y eso sería un megaculpa para nosotros. No estoy diciendo con esto una culpa a los actores del gobierno, digo, por cómo no logramos construir nuevos enfoques, una nueva legitimidad a partir de esos enfoques. Y voy a mostrar esto, que también lo trato de retomar con el contexto de pandemia. Con Rodrigo venimos hace varios años, ya nos conocemos, discutiendo sobre el deporte, ¿no? El deporte desde las ciencias sociales. Y en el ámbito de la educación física, con distintas perspectivas, los enfoques de las ciencias sociales entraron, o sea, desde las visiones más ahistóricas o vinculadas al rendimiento, en términos técnico-táctico, pasando por Parleva, ¿no? Y Parleva es un enfoque vinculado a la sociología, ¿no? Es lo que, su perspectiva, como él mira el fenómeno, uno lo puede criticar o no, pero digo, como mira el fenómeno está vinculado en las ciencias sociales, digo. Entonces, venimos construyendo desde la educación física otra forma de ver el deporte desde las ciencias sociales. Bien. Vuelvo al contexto de pandemia, porque estaba en el título de pensarlos en los contextos actuales. Los actores sociales que mayor legitimidad tuvieron al momento de la pandemia para volver a la práctica deportiva fueron aquellos que plantearon en términos de la salud biológica. ¿Quiénes eran? Los runners, los corredores. Bien.
Ahora bien, lograron establecer un tema de agenda política como es la necesidad de volver a hacer, en un contexto de aislamiento social obligatorio, de volver a hacer actividad deportiva o una actividad física en los espacios públicos. ¿Qué muestra eso? Muestra la fuerza que tiene el deporte en la sociedad, cómo se inscribe. O sea, los gobernantes estaban entre la cantidad de casos, la cantidad de muertes, y si volvían o no volvían los corredores. Digo, uno agarraba la tapa de los diarios de hace 3 meses en Argentina y era eso. Vuelven los corredores en la ciudad de Buenos Aires, no vuelven los corredores en la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿qué quiero mostrar? La relevancia social que tiene la práctica. Y la relevancia social que tiene la práctica no está dada solamente por los fines, por la vinculación con determinados logros en la salud de las personas. Está vinculada por las construcciones identitarias que produce la misma, por la representación en términos de clase, que determinados grupos los interpelan y se pueden posicionar en esos debates, ¿no? Cuestiones vinculadas al mercado, cuestiones vinculadas, digo, las grandes empresas de zapatillas, los influencers, digo, es la cuestión de las nuevas producciones de subjetividad, más vinculadas a estas visiones individuales de yo soy el que hago y el que puedo con mis propios sacrificios, bastante meritocráticas, por cierto, ¿no? Digo, tiene una complejidad el fenómeno deportivo del cual trabajamos hoy, que sin las ciencias sociales no lo podemos atender. Y la persona que va, yo voy a generar, porque tengo una cuadra de mi casa, una plaza, ¿no? Una plaza, que va a la plaza a correr sistemáticamente con su grupo de entrenamiento, no va solamente por un fin de salud, va por todo eso. Y como profesores de educación física tenemos que comprender todo eso que hace al fenómeno. Bien, y eso nos da esas categorías de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, del campo educativo que veníamos hablando. Digo, entonces, ¿qué es lo que, como una primera cuestión que me interesaba como para ir cerrando alguna cuestión de todas las que fui abriendo, ¿no? Porque si no, queda muy fragmentada la presentación. Lo que me parece importante pensar es, lo podemos ver fácilmente esta cuestión. La educación física viene transitando un proceso en esa línea. Bueno, ¿cómo damos el paso que sigue? ¿No? ¿Cómo pensamos construir y construirnos desde estos enfoques, en diálogo con estos enfoques y en diálogo con otros enfoques? Repito esa dimensión, ¿no? Y también me pregunto, ¿por qué siempre se termina recurriendo en ese tipo de categorías? ¿No? ¿Cuáles son los mecanismos de poder que llevan a que siempre volvamos a esos enfoques más vinculados a la salud y el rendimiento, a la salud básicamente en el ámbito de las políticas públicas? Y hay una cuestión que no es menor, a mi modo de ver, es que se utiliza la categoría de forma sistemática de actividad física y no de educación física. Bien. Rodrigo sabe mucho más que yo sobre este tema, sobre los organismos internacionales, y entonces me da cosa hablar sobre eso. Recomiendo los trabajos de él en ese punto, y él muestra muy bien cómo se fue construyendo en determinado momento histórico a partir de los organismos internacionales determinadas visiones sobre la actividad física que promovieron los estados, ¿no? Digo, siempre caemos en esa dimensión. Siempre parecería como una cuestión bastante circular, que creo que este contexto nos puede llevar a repensar cómo seguimos, ¿no? Entonces, no sé cómo vengo de tiempo. Estoy medio... Decime, Rodrigo. Vamos bien, si quieres 3 minutos, como para ir redondeando. Bien. Bueno, entonces en base a esto voy a plantear una serie de preguntas que fui formulando que podemos discutir, ¿no? Ya dijimos que la educación física se vinculó a las ciencias sociales, que promovió enfoques, que estos permitieron pensar en la educación física, pero que volvemos cayendo sobre lo mismo. Bueno, ¿cómo podemos construir nuevas formas de legitimación de la disciplina y nuevas líneas de trabajo a partir de eso, ¿no?
Y otro punto que me interesa es cómo articular los enfoques, cómo articular estas problemáticas de las que nos visibilizan o nos habilitan los enfoques de las ciencias sociales con otros enfoques tradicionales de la disciplina. No digo que todo tenga que convivir porque todo no va a convivir, o sea, porque hay tensiones teóricas, epistemológicas entre los enfoques, ¿bien? Pero cómo pensar ese carácter interdisciplinario de la disciplina a partir de lo que venía planteando, ¿no? O sea, esa convivencia de enfoques y problemas. Eso me parece como, si no, seguimos recurriendo a fragmentar en modos estancos, ¿no?, las discusiones sobre la disciplina, donde yo que hago estudios sociales del deporte hablo con los que trabajan lo mismo que yo, el que trabaja sobre rendimiento deportivo trabaja con sus propios interlocutores, o con los mismos interlocutores que lo hace habitualmente, y vemos que el fenómeno es mucho más complejo. O sea, en términos sociales, en términos pedagógicos. Entonces, digo, si no, nos vamos a seguir en esa línea. Y un punto que a mí siempre me pregunto es, la educación física ganó mucha legalidad. Legalidad en el sentido de, ha logrado instituirse en las agencias estatales, ha logrado instituirse en el sistema educativo. Bueno, ¿cómo construimos una legitimidad de eso? ¿No? Creo que ahí está el punto. O sea, repito, en Argentina hoy en día nadie discute que la educación física tiene que estar en la escuela. Está establecido por ley. Bueno, pero ¿cómo no? Tenemos legalidad. ¿Cómo nos legitimamos? Me parece que ese es el punto, ¿no? Y eso me parece que es lo que tenemos que discutir. Porque si nos quedamos con la legalidad que tenemos, que por cierto es bastante reciente, a veces la naturalizamos, ¿no? Naturalizamos varias cuestiones. Profesores de educación física en las escuelas. Bueno, la educación física argentina es un fenómeno, aunque la educación física, el primer instituto es de 1906, la masificación se produjo hace 30 años. Que sean todos profesores formados por normativa es del año 1994. O sea, había muchos profesores formados, pero también había idóneos. O sea, entonces hemos logrado una fuerte legalidad. Pero si eso no lo acompañamos con otras instancias, creo que, ganaríamos en determinados espacios, pero perderíamos como disciplina en algún punto, ¿no? Ganaríamos más poder en el Estado, por así decirlo, pero como a lo que hace a la educación física no estaríamos discutiéndola, no estaríamos ganando densidad analítica como disciplina. Así que cierro por acá y si quieren volvemos. Vale. Súper. Muchas gracias, Alejo, por esta conversación, por esta invitación a reflexionar ciertas cosas que yo creo que en este contexto, como bien decías tú, son importantes y son también necesarias de pensar y de compartir. Me gustaría, quizás para comenzar esta conversación o esta ronda de palabras, invitarte a profundizar en algo que a mí me llamó la atención y que, bueno, es un tema que creo que podría invitar a otras preguntas probablemente. Tú hablabas de que la educación física está inscrita en la sociedad o es parte de la sociedad, o los profesionales que hacen parte de la educación física pueden reconocer un posicionamiento. Respecto a eso, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, desde tu experiencia como investigador? Yo sé que tú también has desarrollado bastante investigación cualitativa, vinculada también a las políticas públicas, entonces creo que has visto también el campo de esos profes de patio que decías tú en la investigación. ¿Cuál es la relevancia de explicitar un posicionamiento en la educación física? Y no sé si eso tú le ves un vínculo con las políticas públicas. ¿Sí? Eso como quizás profundizar en esa dimensión
del posicionamiento y de cómo ese posicionamiento, que puede ser teórico, práctico, obviamente ahí tú puedes desarrollar la idea, cómo genera un vínculo con las políticas públicas. Esto como preguntas, si alguien más tiene, las puede ir o anotando en el chat o pedir la palabra y vamos también ahí dando la voz. Pregunta difícil me planteaste, Rodrigo, por no decir imposible de responder. Nada, a ver. ¿Qué posicionamiento? A ver, voy a partir primero del posicionamiento de los actores que están en el patio, ¿no? Yo, contextualizando un poco, hice trabajo de campo en instituciones de formación superior. En Argentina hay universidades, institutos terciarios no universitarios. Ambos forman para el ámbito escolar. Hice trabajo de campo en esos dos tipos de instituciones. Hice trabajo de campo en escuelas públicas, en el nivel primario y secundario, y en programas de políticas sociales, en distintas investigaciones. Pero siempre trabajo sobre profesor de educación física. O sea, es como mi sujeto social, por así decirlo, que soy yo mismo. Que eso es un objeto de reflexión metodológica, ¿no? Lo digo seriamente. Entonces, en los posicionamientos de los actores en el ámbito escolar, podríamos decir así, estos enfoques de las ciencias sociales por momentos aparecen separados de la forma en la cual se posicionan los docentes, ¿no? Hay por momentos, no digo en todos los espacios, generalizar está mal, y más en esto, pero en el ámbito escolar hay una sobrevaloración de la experiencia. Yo hace 30 años que hago esto. Esa es la frase que aparecía de modo recurrente entre los docentes, ¿no? O sea, esto no quita que no haya enfoques conceptuales detrás que sustenten su práctica. Guarda. Pero al momento de legitimarse, al momento de posicionarse, como vos me preguntabas, retomando el punto de la pregunta, aparecen esa dimensión como central. Bien, no es la misma forma de legitimarse que se produce en la universidad. En la universidad, cuando los profesores se posicionan, lo que buscan es explicitar una perspectiva teórico, epistemológica clara desde donde piensan en la disciplina, ¿no? O sea, a ver, ahí yo utilizo, voy a darle una forma más conceptual de la respuesta. Yo utilizo un autor que se llama Ludwig Boltanski. Ludwig Boltanski fue discípulo de Pierre Bourdieu y pues fue bastante crítico, y él plantea un enfoque que es la sociología de la crítica. ¿Qué le critica a Bourdieu, por así decirlo? Boltanski le critica a Bourdieu la poca capacidad de agencia que le da a los sujetos, a los agentes que eran para Bourdieu. Entonces dice, bueno, guarda que cuando argumentan, las personas en su cotidiano tienen competencias desiguales al momento de producir esas justificaciones de su accionar. Bien, yo analizo eso. Entonces, en esos procesos de justificación de su accionar aparecen estas dimensiones que decía antes. Digo, entonces, en un ámbito universitario se ponen en juego competencias más vinculadas a estas dimensiones de los teóricos sociales que, bueno, vemos al deporte de tal autor, te citan a Norbert Elias, te hablan del proceso de configuración del fenómeno deportivo, y en el ámbito escolar los profesores ponen más el foco en esas competencias, en su saber de la expertise. Pero repito, no quiere decir que no haya sustento conceptual. Digo, es la carta que más usan, por así decirlo. ¿Esto cómo impacta en el desarrollo de las políticas públicas? Bueno, eso sería otro problema, a mi modo de ver. El problema está que en el desarrollo de las políticas públicas, muchas veces los programas
y las propuestas que promueve el Estado no están acompañadas de procesos de formación pedagógico-didáctico de los docentes. Entonces lleva a que cada profesor o cada docente a cargo realice sus intervenciones a partir de sus trayectorias formativas. Y no solamente formativas en términos de su formación de grado inicial, sino en sus cursos de capacitaciones, experiencias profesionales en distintos ámbitos. Entonces, lo que yo advertí en trabajar en políticas públicas deportivas es que los docentes que se desempeñan en esos espacios, construyen su posicionamiento a partir de su repertorio que hace su trayectoria, ¿no? Y muchas veces entra en tensión con los propios lineamientos de la política pública que están implementando. ¿Tá? Pero digo esto, y ahí, ¿a dónde hay que poner el foco? En la dimensión de la formación pedagógico-didáctico. Yo te digo esto, es un conversatorio, ¿sí? Conversamos. Vos tenés que buscar con el deporte la inclusión social. El deporte incluye. Busquemos la inclusión social. Perfecto. ¿Y cómo hago mis intervenciones? El deporte incluye. O sea, los programas caen en muletillas con mucha fuerza que después queda el docente librado a su mejor forma de saber y entender eso. ¿Sí? Bien. ¿Esto que lleva? A una gran disparidad de propuestas dentro de las mismas políticas públicas, ¿no? Es bastante complejo a mi modo de ver esa dimensión, ¿no? Porque si uno después quiere evaluar esos programas, eso es un problema, ¿no? Pero digo, ahí me parece, en esos posicionamientos, en el ejercicio en determinadas políticas públicas, es interesante pensar esas trayectorias bien heterogéneas de los actores, ¿no? Para comprender por qué hacen lo que hacen. Y también ubicarlos situacionalmente. Ese mismo docente, en el ámbito de un programa social, te va a promover determinados fines del deporte, y cuando el fin de semana esté en el club, vos lo ves y parece otra persona. ¿Por qué? Porque promueve otros fines de la práctica que realiza. Entonces digo, hay que ahí promover un enfoque bien comprensivo, bien a lo Gertz, ¿no? Una descripción bien densa de esos sujetos sociales estudiados. No sé si te respondí Súper, o, perfecto. o les quedé por el costadito y fui... No, 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 decime si iba por ahí la pregunta sí, 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 de todas maneras. De todas maneras, yo creo que, o sea, es muy relevante lo que tú acabas de mencionar, porque en el fondo, en la práctica, en el campo mismo, yo creo que no solo la educación física, sino que también las disciplinas que se vinculan con el deporte. No sé, yo he tenido bastante experiencia en psicología del deporte, por ejemplo, y creo que va ocurriendo cuestiones bien similares, como que hay un camino, una versión sobre lo que implica ser psicólogo en el deporte, y se rigidiza o se hace un discurso, como dices tú, casi como el deporte promueve valores. Bueno, se trabaja con eso. No, no siempre hay como una reflexión sobre el posicionamiento, sobre la implicancia, los efectos del trabajo que uno genera, etcétera. Entonces, me parece un tema bien, bien interesante. Pero bueno, para que no sea una conversación entre los dos, dale, Le dale. agrego ¿Quieres? algo ahí. Una cuestión que me parece importante es no caerle al profesor. O sea, no es la culpa del profesor que Exacto. está en ese lugar, en el territorio, desarrollando la práctica. Porque si esa sería la fácil, me parece, a mi modo de ver, sería la opción fácil para hacer eso. Sino comprender por qué hace eso justamente por eso es lo relevante de la investigación, ¿no? Comprender por qué hace eso y promover instancias de formación, de capacitación, de discusión de las políticas públicas. Y miren, porque muchas veces los contextos producen esas dimensiones. El profesor lo mandan a trabajar a tal lugar y ¿con qué va? Con sus trayectorias. A ver, yo vengo del ámbito del atletismo, ¿no? Entonces
bueno, tengo que enseñar muchas veces, no es lo que aprendí en el profesorado como profe de educación física, es lo que mi entrenador hizo conmigo, por así decirlo, ¿no? Entonces digo, ¿y eso es por qué? Porque son las herramientas que tengo, por eso usaba ese concepto de competencia de Boltanski, ¿no? Entonces tenemos competencias desiguales. Ahora bien digo, si el Estado promueve una política pública, no puede dejarlo librado a eso, ¿no? Entonces hay que promover instancias de definición de lineamientos pedagógicos y didácticos y de capacitación de las personas, ¿no? Me parece que eso es importante. No sé si veo que hay en el chat, puede ser que haya preguntas. No. Rodrigo, no se te escucha, estás silenciado. Está silenciado. Sí. Perdón, gracias. Bueno, estamos en vivo, esto no está preparado. Bueno, Juan Pablo tiene una pregunta. Adelante. Parece que soy yo, ¿cierto? Sí. Bueno, primero Alejo, Sí, porque perdona, Rodrigo, dale. No, dale. Primero Alejo, disculpa por la presentación, de verdad me pilló en un mal momento familiar, pidiéndome los niños el teléfono a una clase, el computador, y me vi ahí muy mal, así que pido disculpas a todos los que estaban en ese momento. Me encantó la presentación, Alejo, de verdad que creo que si tu acento no fuera distinto y hubieses dicho cachai, o hubieses dicho po, o algunos otros chilenismos, la presentación hubiese sido como un chileno. Creo que nos representa muchísimo la tensión que estamos viviendo con el área, no sé si el área, pero con el discurso desde la salud, es muy fuerte, apareció fuertemente en la pandemia, pero previo incluso en Chile, el Consejo Nacional de Educación decidió modificar el currículum, en parte en algunos colegios se perdieron 2 horas de educación física en tercero y cuarto medio. Para los chilenos que están escuchando, digo, en parte porque hubo colegios que las mantuvieron. Quedaba muy al libre albedrío de la escuela o de las corporaciones municipales. Y la defensa del gremio fue casi toda desde la salud. Fue toda desde la obesidad, y la verdad es que faltó un discurso que no viniera desde la salud, sino que un discurso que nos legitimara de otra manera. En Chile también, y después de esto ya hago la pregunta para no dar la lata, en Chile también es muy común de que el profe enseña lo que sabe. Es muy común de que si el profesor jugó básquetbol, en vez de un mes de básquetbol, pues es capaz de hacer 3 meses de básquetbol. Y tú pusiste bien el ejemplo con el atletismo. Por lo tanto, ahí también hay tensión con el currículum. O sea, en el fondo, bueno, y el currículum. Entonces, lo que dice ahí, ¿lo sigo o no lo sigo? ¿Cuánto lo sigo? Lo que dice el currículum del ministerio. Y aquí te voy a hacer una pregunta que si lo dijiste, te pido disculpas porque no lo logré entonces captar del todo. Pero entonces, ¿cómo logramos legitimarnos? ¿Cómo logramos legitimarnos? Yo te lo pregunto como colega. Así como, ayúdame a que nos legitimemos de mejor manera como disciplina que está inmersa en la pedagogía, siempre desde ahí. Eso, no quiero extenderme más porque la verdad que seguramente más gente va a hacer preguntas, porque a mí me encantó de verdad la presentación y me representa muchísimo, dentro de las complicaciones que yo mismo tengo, de cómo participo y argumento en discusiones. Así que te agradecería mucho que tú nos empujaras al cómo legitimarnos de mejor manera. Buenísimo, Juan Pablo. A ver, es la heterogeneidad en la que estamos viviendo, me parece entonces que nos pasa a todos, ¿no? De enfoques y de formas de construcción del posicionamiento en que estamos. ¿Cómo logramos legitimarnos? Primero, a ver, para producir una legitimidad tenemos que pensarnos como colectivo cosas que nos unan, ¿no? Eso es no lo dije yo, lo dijo Max Weber eso, ¿no? Cuando plantea la construcción de la legitimidad de un grupo, lo lleva para ese lado, o sea, ¿qué ideas y valores junta ese colectivo? ¿No? Lo digo así coloquialmente, ¿no? Entonces digo, creo que la educación media tiene que hacer ese proceso de pensar cómo nos legitima, o sea, qué es lo que nos construye, qué es lo que nos junta a todos. Bien. Ahora bien, qué es lo que nos junta a todos y qué es lo que nos junta
con distintos espacios de lo social, porque si no nos juntamos y seguimos después, cuando tenemos que fundamentar en el espacio de definición curricular, caemos en lo mismo que siempre, ¿no? De decir, vamos, hay que poner un estímulo, aparte usa la categoría, usamos un estímulo más, o sea, la idea de un estímulo más, bueno, porque los niños o las niñas hay casos de obesidad. Entonces, siempre caemos en la misma forma de producir ese discurso. Entonces digo, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, romper y no caer, primero no caer en eso, pero también producir investigaciones que muestren otras cosas de lo que produce la educación física. Porque si no, es decir, bueno, miren, no es solamente eso. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿No? Entonces digo, y ahí me parece que es el punto clave de la producción de conocimiento en la disciplina. Yo, a ver, soy bastante fundamentalista de eso, ¿no? Digo, si no producimos conocimiento a partir y en diálogo con las prácticas profesionales, no vamos a seguir en una trampa, es como nos seguimos como de un modo circular, decimos, no, por acá no vamos, pero después caemos en el mismo. Bueno, pero ¿cómo podemos producir otras formas? Bueno, construyamos conocimiento sobre qué pasa en las prácticas, qué producimos en los sujetos sociales que tenemos enfrente, qué relevancias sociales tiene la actividad física, deportiva, gímnica, lúdica, para los sujetos sociales cómo eso nos construye como comunidad. Entonces digo, si nosotros tenemos ese conocimiento, nos permite construir una legitimidad social desde otro lado. Eso es lo que hizo, a ver, lo que hizo muy bien la medicina, construyó esa legitimidad. Le disputó a todos y les ganó, pero ¿con qué? Con conocimiento. Entonces digo, tenemos que pensar investigaciones que piensen o que se focalicen en las prácticas, ¿no? En las prácticas en el territorio, digo, y ahí, en base a eso, empezar a pensarlo. No creo que haya, con decirnos que nos legitimemos de otra forma, es el punto de partida. Pero digo, si no tenemos un sustento investigativo sólido, y ir a disputar también. Ir a disputar, digo, ir a disputar en las revistas y publicar sobre otras formas de pensar a la disciplina, ir a pedir fondos de investigación sobre temas que no son los que están consolidados y que son más fáciles ganarlos. No, vamos a ir a... eso me parece que va por ahí la discusión. Es una posición, no tengo la respuesta cerrada, pero digo, si no tenemos, y si no construimos un conocimiento que nos permita posicionarnos de otra forma, vamos a terminar cayendo en la forma legítima que se consolidó con el saber médico. No sé si respondí. Sí. Sí, muchas gracias. Oye, tenemos una pregunta desde el Facebook que se hizo hace un momento, que justamente ahora no me encuentro. ¿Es la que está en el chat o es otra? No, está en el Facebook. Bueno, voy a hacer la del chat mientras encuentro la de Facebook con la persona que hizo la de... en esa plataforma. Le pido paciencia, por favor, que lamentablemente perdí esa pregunta. Aquí Solange Freire pregunta, ¿cómo lograr integrar las nociones de ciencias sociales a la clase de educación física en el currículum escolar, considerando que todas las asignaturas necesitan de una calificación por defecto? ¿Limitan las calificaciones potenciar una educación física diferente? Acá en Chile probablemente te pedirán notas de la investigación en comunidad educativa. A ver si puedo responder. Primera cuestión. Lo primero que habría que pensar es cómo pensamos la evaluación, me parece, o si entiendo bien la pregunta. O sea, si yo pienso la calificación en la clase de educación física escolar vinculada a un determinado rendimiento, una determinada capacidad, y ahí voy a estar en problemas, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que no va a ser no va a ser lo único que voy a tener. Ahora bien, yo también puedo, evaluar cuestiones del orden de análisis y comprensión del fenómeno de las actividades físico-deportivas que estén realizando,
Bien, puedo aprender o puedo evaluar el conocimiento técnico-táctico del deporte y puedo ver cómo esos saberes técnico-tácticos del deporte también tienen un anclaje social. ¿Sí? Hay distintas... Lo técnico y lo táctico no es... A ver, yo hace un rato largo, había hablado del texto de Marcel Mauss. Marcel Mauss es un antropólogo francés, es el sobrino de Durkheim, que es una persona que fue a la guerra. Entonces, después de volver de regresar de la guerra, él hace como un texto que es un poco de autorrelato de su experiencia de la guerra, entonces muestra cómo nuestras técnicas corporales se van internalizando y en ese proceso de internalización se va transmitiendo una dimensión simbólica de lo que significa usar ese cuerpo. ¿Bien? Y después hace un ejemplo, porque era un gran nadador, según dicen, sobre cómo fue cambiando la técnica de la natación. Y la técnica de la natación fue cambiando en relación a los usos y en relación a las distintas tradiciones. Entonces digo, comprender eso implica pensar a esas técnicas corporales a partir de categorías de las ciencias sociales o humanas. ¿Bien? Entonces, comprender esos procesos, digo, la técnica no es algo que está ahí, la técnica corporal que está ahí esencializada, sino que es resultante de un proceso social. Bueno, sí, que tengo que poner el foco en ver cómo se producen cómo aprende sobre eso. Entonces, sería una evaluación más del orden cualitativa, no sería una evaluación del orden cuantitativa de cuántos estadios realizó en el test de Navetta, o digo, para decir un ejemplo, ¿no? Pero el punto iría por ahí, a mi modo de ver, ¿eh? Es una cuestión que podemos charlarla. Y la última parte de la pregunta, Sí. las notas de investigación, ¿qué sería eso? Porque no... No, se refiere a las calificaciones, parece, Rodrigo. Sí. Ah, Sí. bien, no entendía, pensé que era el registro sería, o el Creo registro del que proceso. Sí, habría que, a ver, claramente implica construir otros instrumentos y otras formas, pero sobre todo otra forma de pensar la evaluación. Va por ahí la discusión. A ver, dice que sí, solamente. bien. Oye, mira, encontré la pregunta de Facebook, así que la hago. La hace Estefano Villagra Martínez. Dice, ¿de qué manera cree que los estudios sociales relacionados al deporte pueden tener directa relación con las políticas deportivas estatales direccionadas a la sociedad civil? Bien. Voy a hacer, creo que la tienen. En el sentido de, creo que la tienen en que los estudios sociales del deporte nos están dando una determinada visión sobre el fenómeno que nos llevan a poner determinados temas en agenda y otros no. Bien, el tema es cuál de los estudios sociales se sigue, por así, o la perspectiva que se recupere. Los estudios sociales del deporte, a ver, lo que nosotros venimos haciendo, y ahí respondo más como colectivo, y sobre todo los estudios del deporte, es visibilizar cuestiones del fenómeno deportivo. La verdad que si uno lo piensa, y lo dice con un poco de mea culpa, no hemos avanzado en la fase propositiva. ¿No? Hemos producido, venimos produciendo como colectivos trabajos etnográficos sobre distintas prácticas deportivas o sobre la inscripción de la educación física y el deporte en distintos contextos, pero si uno piensa en la aplicación inmediata o en una propuesta de intervención, la verdad que no hemos avanzado. Ahora bien, voy a decir algo que no es mío, sino que es de José Garriga Zucal, que es uno de los pioneros de estos estudios sociales del deporte y un especialista en temas de violencia en el deporte. Y él lo que dice es, no hay forma de cambiar la política deportiva en términos de violencia en el deporte si no conozco, no comprendo el fenómeno que tengo enfrente.
Si yo sigo pensando que los barra bravas se pelean por dinero solamente, o porque son unos inadaptados sociales, entre comillas, no estoy comprendiendo los procesos de construcción identitaria que hay detrás de dos grupos que se pelean en una tribuna de fútbol. Y que si yo no atiendo eso, no voy a cambiar, o no voy a poder producir un cambio social. Bien, pero repito, hay un libro que compiló José Garriga que se llama Violencias en el Deporte, como triunfos académicos y fracasos políticos. No me acuerdo, la primera parte no sé si es triunfos académicos, pero esa era un poco la idea. Entonces muestra cómo, bueno, son necesarios estos estudios, porque si no seguimos cayendo en ideas simplistas, muchas veces promovidas por la prensa, sobre lo que pasa en el deporte. Y si yo quiero hacer una política pública que modifique la realidad, no comprendo bien el fenómeno, voy a invertir recursos en algo que no va a generar un cambio en la realidad. Buenísimo. Grande Alejo, gracias. Aparece otra pregunta de Esteban. Dice, en relación a lo que preguntó Iñaki, que es Juan Pablo, ¿cómo se podría incluir o gestar dentro del currículum de los centros de formación docente asignaturas tendientes a reflexionar y cuestionar las matrices de aprendizaje para no caer en reproducciones de formas, estilos, metodología e incluso contenidos atemporales? ¿Y cómo interviene en esto el currículum oculto? Bien. A ver, me siento ahí un poco, voy a estar muy en deuda con esta respuesta, porque no sé cómo se gesta el currículum en Chile, de si hay lineamientos nacionales que se deben cumplir en todas las instituciones, si hay una matriz preformateada. Entonces, ahí me siento como en deuda porque no va por ahí. A ver, yo trabajo en la Universidad Nacional de La Plata y nosotros tenemos un bloque de materias que son teóricas, se llaman Teoría de la Educación Física 1, 2, 3 y 4, donde se ponen en discusión estas cuestiones. Asimismo, los institutos terciarios, en la provincia de Buenos Aires, ejemplo, vamos a citar dos asignaturas que son, a mi modo de ver, centrales en esto, en esta dimensión. Una es Antropología y Sociología del Cuerpo, que trata de ver la inscripción de los debates de las ciencias sociales y humanas para pensar el cuerpo en la educación física. Y otro es una materia que es teórico-práctica, de taller de corporeidad y motricidad, que trata de recuperar una perspectiva más desde la fenomenología para pensar las prácticas escolares. Digo, en la currícula, en la matriz curricular en la Argentina está la discusión. Ahora bien, vos traes un punto que es central, que es el currículum oculto. Que ahí hay otra cuestión, que me parece que va más a cuestiones de políticas de formación y actualización profesional de los docentes que trabajamos en el nivel superior. Cómo acompañamos esos procesos y de reflexión. Bien, no sé si te respondí. No quiero arriesgar mucho con lo de la currícula porque no conozco mucho el caso chileno. Digo, a ver, pero a ver, digo esto, es muy importante que no sea solamente la dimensión de un cambio de malla curricular, porque si después seguimos haciendo dentro de esa malla lo mismo que veníamos haciendo antes, pero con otro nombre, es lo mismo. Doy una anécdota, pero que va en esa dirección. Yo estaba haciendo, en mi investigación de doctorado, analicé la formación en institutos de la provincia de Buenos Aires y institutos terciarios y la Universidad Nacional de La Plata, que es en la provincia de Buenos Aires hay 4 instituciones universitarias y la más antigua era La Plata y la que me entraba en el periodo de mi tesis era la única, pero tenía muchos institutos terciarios. Los institutos terciarios tienen un programa que lo establece el gobierno provincial. Entonces, todos los institutos tienen la misma currícula, pero después cada profesor hace su programa de asignatura. Entonces, lo que ahí observaba era, a veces, el mismo profesor venía de dar una materia, cambiaba el plan de estudio,
y cambiaba el nombre de la materia, cambiaba la fundamentación, pero los objetivos y los contenidos eran los mismos, y la bibliografía era la misma. Entonces, digamos, ¿qué cambiaba, no? Si te cambia el título, te cambia la fundamentación. Bueno, pero digo, vuelvo a la cuestión, pensar instancias de acompañamiento y de revisión con los propios docentes de esas instancias de construcción curricular, porque si no, no se apropian, y si no se apropian esos cambios, pasa eso, se termina haciendo lo mismo con otro nombre. Digo, para decirlo así, era básquetbol, pasaba a llamarse didáctica, didáctica del básquetbol. Entonces el foco antes estaba en enseñar el básquetbol, ahora pasaba a ser la didáctica del básquetbol, pero seguían haciendo básquetbol. Digo, así era con nombre y apellido la cuestión de... Pero bueno, digo, eso me parece es central la construcción de los actores de las instituciones de formación de los currículos, ¿no? Super. Oye, estamos ya con varias preguntas. Te comparto la pregunta de Iván. Dice, hablando sobre la legitimación de la educación física a través de la investigación, ¿cómo esta se ve afectada en este periodo de pandemia? ¿Y cuáles serían los problemas más grandes o más relevantes que podría tener la investigación cualitativa en este minuto? Bien, yo, por lo que yo advertí, a mi modo de ver, el problema más grande en el periodo de pandemia está vinculada a la vuelta de viejas estructuras de legitimación. O sea, a ver, y digo esto porque aparte hay una simplificación, porque volvemos diciendo, la educación física en la pandemia porque permite la salud de las personas. Y no discutimos cómo consideramos la salud. O sea, también hasta hay porque no es que uno esté en contra de la salud, pero como está puesta ahí, está puesta como una cuestión media esencializada que no sabemos qué es. Entonces, lo que yo veo ahí es una mayor legitimidad en este periodo de aquellos enfoques vinculados a lo anatómico-fisiológico, ¿no? Y otra cuestión que me parece que es importante, que lo vi en un caso nada más, que es el de la Ciudad de Buenos Aires, que promovió la realización, están viendo el proceso de un protocolo para la vuelta a las clases, ahora, o a la vuelta de la socialización escolar, para decirlo como es, ¿no? Y las materias que se incorporarían serían educación física y artes. ¿Por qué? Porque la educación física permite que se junten. Bueno, sí, pero ¿qué más? Entonces digo, hay una cuestión de, bueno, los mantenemos contenidos a los chicos acá. Y eso también no sería para el lado de la salud, pero nos lleva a caer en esa visión que hubo muchas veces con el fenómeno deportivo de que cura todos los males de la vida moderna, parecería. Entonces, creo que ahí es importante darle densidad. Bueno, sí, promovemos la realización de la actividad de educación física en el contexto de pandemia, pero ¿qué permite? ¿Qué posibilita? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles serían los problemas más grandes para la investigación cualitativa en estos minutos? Estamos en un problema. Yo estoy acostumbrado a hacer entrevistas en profundidad y observaciones de campo, y no estoy saliendo al campo desde noviembre del año pasado. Es un tema. Uno puede hacer entrevistas por alguna plataforma, yo estuve haciendo, pero la dinámica de la investigación que uno va, es muy, muy complejo trabajar así, ¿no? Muy complejo porque se va dilatando todo. Uno no puede dar intensidad al trabajo de investigación. Pero a ver, también ahora hago mea culpa de mi parte. Yo no soy una persona que esté familiarizado con, ejemplo, las etnografías virtuales. ¿Okay? Es una modalidad de trabajo que existe, ¿no? Pero bueno, yo soy de la observación de campo y la entrevista en profundidad, el grabador y el cuadernito. Entonces, este contexto altera mucho, pero digo, lo que sí hay que pensar es
una agenda de investigación para cuando volvamos de la pandemia. Digo, porque va a cambiar mucho los tópicos relevantes, me parece, en el ámbito, en todos los ámbitos, pero en el ámbito de la educación física y el deporte, me parece que va a pasar. Yo no conozco actualmente investigaciones que se estén realizando de forma sistemática, digo, investigaciones de corte etnográfico, ¿sí? Investigaciones históricas, veo a Antonella haciendo su trabajo sobre boxeo, entonces, pero una investigación histórica. Pero no, investigaciones cualitativas, etnográficas, es muy complejo. Y yo creo que, bueno, hay varios desafíos y discusiones también que se están dando en lo cualitativo y que pueden, no sé, pues pueden, yo creo, facilitar la comprensión de eso. Al menos de lo que yo he visto, he podido identificar quizás dos posturas. Una como que dice, esperemos hasta que vuelva la, entre comillas, normalidad a hacer lo que hacíamos antes, y otra como adaptémonos con los dispositivos que tenemos o con las posibilidades que tenemos ahora y sigamos en el fondo buscando, comprendiendo, conociendo eso cualitativo a través de lo que nos permite esta nueva normalidad. Entonces, al menos desde ahí veo yo esas dos Sí, a ver, discusiones. vamos, ahora voy a pensar en voz alta, bien al modo de conversatorio. En realidad, si uno quiere comprender la pandemia, la tiene que comprender con las lógicas también que promovió la pandemia, ¿no? Que son estas. Entonces, me parece que desatender a esto sería un error, ¿no? Ahora bien, vuelvo, bueno, yo estoy en una forma de trabajo muy más tradicional del trabajo de entrevistas y de observaciones personales, y creo como que me falta algo, por así decirlo, en esta cuestión de los instrumentos digitales, ¿no? Yo estoy haciendo entrevistas vía Zoom, Meet, y hay una parte que uno, habiendo hecho entrevistas personales, que sabe que pasan, que la persona se dispersa mucho más, hay tópicos que no se pueden hablar, o sea, ese rapport que se va construyendo en el trabajo de campo no lo terminas de generar en esta virtualidad. Ahora bien, y digo con esto, si uno viene desarrollando un proceso de investigación con las personas, está socializado en ese grupo, seguirlo con esos instrumentos, lo puede hacer. Claro, de todas maneras. Y en ese sentido, Alejo, una pregunta desde Colombia. Sí. Juan Rivera desde Colombia pregunta, ¿se evidencia una articulación estructural desde la Academia Latinoamericana alrededor de los estudios sociales del deporte o aún estamos en fase de iniciativas individuales? Buen punto. Yo considero que estamos en un grupo consolidado en América Latina. A ver, la situación es muy dispar de acuerdo a los países. Vamos a decirlo, a poder hacer una generalidad de América Latina es difícil. Ejemplo, si yo me voy a Costa Rica, tengo personas particulares que están estudiando el fenómeno deportivo, pero voy a Chile y tengo grupos consolidados, establecidos desde hace tiempo. Bien, también tengo espacios de discusión a nivel regional. Ejemplo, el grupo Claxo, que coordina Rodrigo, donde participamos investigadores de distintos lados que asimismo pertenecemos a grupos locales. Entonces, si yo pienso Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, y acá perdón por los casos que no conozca, Colombia, Venezuela, Venezuela, Ecuador, México, podemos encontrar grupos consolidados y que tienen muchas interacciones entre sí. Bien, ahora bien, todavía hay casos que hay investigadores que están más, satelitando, inscriptos en instituciones, pero solos, no con grupos consolidados, pero también participan, algunos sí y otros no, de los debates que se vienen dando en los distintos espacios que venía diciendo antes. Ejemplo, el primer grupo Claxo fue de 2007, ¿no? El que coordinó Pablo Labarces.
98, 99. 98, sí. Sí. 98 al 2000 y pico. Y, entonces, ya ahí hubo un grupo a nivel regional. Y ahora ya estamos por el segundo grupo. Entonces, hay espacios ya consolidados sobre los estudios sociales del deporte en la región. A ver, y ahora voy a hacer una aclaración. Esto no quita también que en Argentina, al mismo tiempo que hay grupos, que uno puede decir, bueno, en el Germani, el grupo que dirige Pablo Alabarces y Verónica Moreira, en la Universidad de San Martín, el grupo que dirige José Garriga Zucal, o el grupo que dirige Historia Julio Friedenberg. Tengo nombres y grupos consolidados. También lo que yo puedo decir del caso argentino, que es el que más manejo, que hay un fuerte porteñocentrismo. O sea, está muy concentrado todo en el área de Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, las universidades que están próximas. Y los investigadores que están radicados en las localidades del interior, ¿no? Ejemplo, en Córdoba, yo lo puedo decir, o podría decirlo casi con nombre y apellido. Puedo decir Nicolás Cabrera Violencia, se me fue el nombre de Franco Reina, las investigaciones sobre fútbol históricas en Córdoba. O sea, son nombres y apellidos, perdón si me olvido alguno. Leonardo, que trabaja el golf, me va a matar, sí. Digo, los grupos más fuertes están en las universidades más tradicionales en los estudios del deporte y hay algunos investigadores trabajando de modo más satelital, pero yo creo que estamos en una fase ya más consolidada. Hay congresos sistemáticos, no manejo, no revisé los números para hoy, pero creo que hay mesas, a las últimas mesas de la reunión de antropología del Mercosur o de la mesa de deporte tuvo arriba de 30 ponencias de distintos países. Es más, en la reunión de antropología del Mercosur se tuvo que dividir en 2 GT por la cantidad de trabajos. El grupo Claxo, el Congreso Claxo, que fue en Buenos Aires en el 2018, capaz que Rodrigo tiene el número, fueron muchas sesiones, yo recuerdo eso, no tengo el número de las ponencias, y eran de varios países. Y entonces yo creo que hay un grado de consolidación de los estudios. Super. Creo que fueron como más de 50 trabajos, 60 incluso. Más. Sí, me acuerdo que era sesión. Fue muy intenso, jornadas de trabajo muy intensas, porque había muchos trabajos. Que, a ver, si uno lo compara con el 2010, por ahí, 2009, 2010, las mesas eran más pequeñas, ¿no? Pero así todo, ya en ese momento había una interacción regional, ¿no? Y bueno, y esperemos que se haga ELISA en Viña el año que viene para consolidar. Vamos. ¿Viste cómo lo difundo? Oye, hay palabras pedidas. Viene Hugo Vargas, luego Simón y luego Antonella. Y creo que con esas 3 palabras ya podríamos ir cerrando para no agotarnos y no aprovecharnos tanto de Alejo. Adelante, Hugo. Hola a todos, gracias Rodrigo. Saludos Alejo, un abrazo y gracias por tu sencillez y por la forma en que nos moviste. Hay una serie de elementos teóricos, conceptuales que nos van provocando una serie de preguntas, pero voy a tratar de hilar una de la manera más precisa. La pandemia lo que ha hecho en algunos aspectos es que ha revalorizado o remirado el tiempo, ¿cierto? Las relaciones sociales, y de alguna manera creo que lo que tú tocaste tiene que ver también en esta situación de la inmediatez. Tiene un valor preponderante, ya todo parece que no es tan inmediato, no lo queremos todo al tiro, sino que hay algún elemento que va permitiendo que sea una cosa en donde el tiempo tiene una valoración distinta. Y considerándolo en términos de la legitimación, que es un proceso también que lleva tiempo y que lleva ciertos procesos culturales y ciertos lenguajes. Y como los lenguajes provocan ciertas realidades, hoy día, por ejemplo, en Chile, cuando uno quiere describir una clase, sigue hablando de intervención, concepto potente que está cargado desde el punto de vista paradigmático casi al positivismo, a esta cosa de la relación de ser y objeto, ¿no? Una cuestión más vertical.
y cuando los profesores deberíamos hablar más de interacción, ¿no? De sujeto a sujeto. O, por ejemplo, en las prácticas profesionales se habla todavía de supervisión, ¿no? Como si alguien estuviera mirando o tuviera una experiencia tan interesante sobre este que está en un rango, digamos, de importancia más vertical. Y como efectivamente el lenguaje provoca esta realidad, ¿cómo visualizas para que efectivamente la educación física tenga una importancia más social, que es lo que hoy día parece que está emergiendo, pero no sabemos muy bien cómo? Esa es mi consulta, es decir, ¿qué va a pasar después de la pandemia en términos de socializar el concepto de educación física en términos de las ciencias sociales? En términos de la importancia, no para la vida, no para lo que viene, sino que para el hoy, para la vida como la vivimos actualmente. Porque el profesor hoy día se ha vinculado al hogar, Juan Pablo da el ejemplo cuando presentó, ¿cierto? Y todas las cosas se han hecho cotidianas y es una vida real, absolutamente real. Entonces, ¿cómo visualizas después de este proceso esta socialización o este valor social de la educación física en particular? Entendiendo que hay todavía conceptos que son que impiden que sea una situación desde la otra mirada. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, no sé si te puedo responder, pero no, de verdad, porque tenés un tema que es muy interesante. Comparto 100%, a ver, la dimensión del lenguaje para pensarnos es clave. A ver, y para pensar también las prácticas de la educación física, decir que yo hago deporte, decir que hago deporte escolar no es lo mismo, ¿no? Entonces yo uso categorías para construir el fenómeno y cómo voy nominalizando esas dimensiones hacen a la construcción del fenómeno. Y claramente la dimensión de esta pandemia rompió las estructuras de cómo nos movemos y cómo nos vinculamos interpersonalmente. Eso es así, o sea, no. ¿Cuál va a ser la mella que deje? También va a ser un desafío, ¿no? Digo, de cómo uno vuelve a percibir con ese cuerpo de otra forma. Yo voy a decir un ejemplo bastante coloquial. Yo casi no salgo a la calle desde marzo. Creo que salí 10 o 12 veces a la calle, al mercado y volví. Y a veces trato ya de no salir, porque me genera demasiada información salir, me parece. O sea, es como esa cuestión de, me estoy volviendo un ermitaño ya, es como, a lo que voy es, cómo se va a plantear eso, las sensaciones, la propiocepción de ese cuerpo en ese nuevo espacio, ¿no? Eso va a ser un desafío. Pero tratando de, no sé si de responderte, pero sino de pensar con vos, ¿no? Porque no tengo la respuesta. Es, a ver, en algún punto, creo que lo que podríamos hacer ahora, dado que no tenemos esa inmediatez que comparto, que capaz que el primer mes de pandemia sí, era todo ya. Y ahora ya nos dimos cuenta que esto, y lleva a otro proceso de interacciones y otras vinculaciones con el tiempo, bueno, de pensar instancias también para promover esa reflexión. Podría ser una alternativa, ¿no? Digo, porque eso, o sea, nos da como este momento pseudo de parate, esa posibilidad de construir y de repensarnos a nosotros mismos en otro contexto. Eso podría ser una cuestión, ¿no? Pero a ver, tampoco, te digo la verdad, ¿no? Lo que traes es muy complejo, porque creo que ahí está la cuestión. Es para un conversatorio en sí, para discutirlo, ¿no? Para charlarlo. ¿Cómo producimos a partir de este nuevo contexto por lo que cambió? ¿No? Perdóname, que no te pude... pero digo, es muy importante reflexionar sobre el carácter construido del lenguaje, de muchas cosas que naturalizamos. Dije el ejemplo del deporte porque todos sabemos los que estamos acá que es el deporte, ¿no? Entonces, quería poner como provocadoramente, el lenguaje construye el fenómeno. Bueno, y como vos bien decías, trae aparejado cuestiones que hasta cuando a veces lo usamos ni sabemos de dónde viene, determinadas categorías. Digo, las naturalizamos y las internalizamos, en realidad son
son procesos de larga data. Creo que este contexto puede servir para repensar eso. El otro día estuve una charla, pero que nada que ver, estaba escuchándola, sobre políticas de seguridad, ¿no? Entonces, un investigador muy famoso argentino, se llama Gabriel Kessler, les pregunta, es un sociólogo, le pregunta a las personas, bueno, bajaron la tasa de delincuencia con la cuestión de la pandemia, ¿no podemos pensar ahora una nueva forma de pensar la política de seguridad? Digo, creo que va en la misma clave que tu pregunta, en el sentido de, bueno, cómo estos espacios, este momento particular nos sirve para pensar, para no seguir reproduciendo lo anterior. Muchas gracias. Gracias. No, a vos porque ya la anoté, así que me vas a dejar pensando. Vamos, ahí tenemos bastante para poder discutir. Súper interesante, yo creo, la pregunta de Hugo. Como, ahora viene Simón, pero permíteme quitar 10 segundos. Hace unos días conversaba con estudiantes y respecto a qué veían como efecto de la pandemia. Y varias personas decían que el vínculo, esa sensación de tener un cuerpo humano cerca, se había transformado, como que antes evidentemente era natural, no había ningún problema, pero hoy eso genera un distanciamiento. Entonces, creo que, sobre todo para las clases de educación física en la escuela, yo creo que va a ser súper interesante poder pensar el rol socializante o socializador de la educación física, del movimiento, del cuerpo, etc. Así que gracias Hugo. Simón. Y viene Antonella para que no olvide su pregunta. Algo más en esa clave. Porque yo estuve viendo clases de escuelas primarias, están usando mucho por plataforma y esas cuestiones. Por cuestiones familiares, básicamente de chusma, me pongo a ver las clases de mis sobrinos y les pido que me cuenten para ver qué están haciendo, para ir comparando, ¿no? Y justamente lo que ellos manifiestan es eso, como lo que falta, ¿no? O sea, sí, me tiene saltando una hora, pero cuando le preguntás qué te pareció la clase, les faltó esa cuestión del contacto con el otro, de la interacción con el compañero, o sea, digo, esto está, hay que pensarlo como cuestión de discusión. No, lo que acabo de decir no está investigado, es una cuestión de mi parte, ¿no? Es de ir preguntando, asistemático. Simón. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Alejo, por la presentación. Bueno, mi pregunta iba referida, primero que todo, igual decir que yo no estudio educación física ni soy profe, estudio sociología. Y quería preguntar en realidad porque tú planteabas el tema de la educación física como un campo social. Yo entiendo, bueno, los campos sociales entran en interacción con otros campos, también entran en disputas entre grupos que son hegemónicos, subordinados, y también hay una visión hegemónica. Tú planteabas, por ejemplo, el tema de la día de la educación física, que viene muy dado desde arriba, desde el Estado, desde los organismos internacionales. Y quería preguntarte en realidad, bueno, una pregunta, comentario, como, ¿cómo entender un cambio de enfoque o cómo plantear esto, entendiendo que la educación física se enmarca en un sistema educativo en general, ¿ya? Que de alguna otra manera lo permea, o sea, todo el sistema educativo permea todas las otras asignaturas, por ejemplo, en los colegios. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Chile, la intervención del mercado en la educación muy explícita, y eso permea todas las materias en educación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el movimiento estudiantil plantea la idea de una educación integral, plantea una idea de una educación de calidad o de excelencia, bueno, ahí cambian los conceptos, pero está cambiando un nuevo enfoque de la educación, ¿ya? Entonces, como mi pregunta va en el sentido de, ¿es posible entender este cambio o problematizar la educación física
obviando que hay un sistema educativo que la permea. O sea, en ese sentido pregunto, como, ¿es necesario ahí como plantearse el sistema educativo en general? ¿Ya? También preguntarte como, ¿qué rol cumplirían las comunidades ahí? Como, ¿qué rol, por ejemplo, cumplen los estudiantes y las estudiantes en el proceso formativo? ¿Qué rol cumplen los padres y las madres? ¿Qué rol cumplen las necesidades que tenga la misma comunidad, que no siempre son las mismas según el sector donde estén? Entonces, como preguntarte eso un poco como para, yo lo veo como un poco más amplio, ¿ya? Como quizás de repente como, no solo hablar desde el campo de la educación física, porque siento que eso como que obvia que también hay un sistema que la permea. Entonces, por lo menos acá en Chile está súper dado. Es el neoliberalismo, y bueno, tiene que ver con todas las revueltas sociales que han habido. El neoliberalismo permea todas las dimensiones sociales, permea la educación, permea el deporte, y por lo mismo, cómo entenderlo dentro de como algo más general, con la interacción con los otros campos, digamos. Y Bien, por lo mismo te pregunto como el tema, el rol de las comunidades, cómo entender el todo. Eso. bien. Buenísimo, gracias Simón. Voy a hacer una aclaración y, a ver, yo hablé de campo de la educación física mostrando cómo la categoría campo se inscribe dentro de los debates disciplinares. Yo voy a decir algo que sería algo así. No voy a decir que la educación física no es un campo, pero creo que lo tenemos que discutir más sistemáticamente. ¿Se entiende a lo que voy? Porque si no, terminamos diciendo que es un campo, pero no terminamos discutiendo la construcción de ese campo, ¿no? Entonces, eso es como una primera aclaración. A veces cuando doy clases en la facultad, cuando era presencial y uno hacía provocaciones a los estudiantes y no era por las plataformas, yo decía, la educación física no es un campo. Entonces con eso discutíamos un buen rato, pero justamente para usar la categoría, porque a veces en la educación física, a mi modo de ver, hay tal fragmentación y tal que las disputas son diversas, son lenguajes diferentes y no hay una sola, no hay esas interacciones que plantearía, no están todos disputando por lo mismo como plantearía Bourdieu por ser la posición hegemónica. Entonces, yo creo que el concepto es provocador, el de campo, pero estaría muy bueno discutirlo, para pensar la educación física. Pero vamos a partir de que es un campo y comparto tu visión de que es más amplio y hay un punto que me parece central para pensar, es la vinculación del Estado en la construcción de la disciplina, ¿no? Si nosotros analizamos en la región, digo, vuelvo a la educación física, pero también pensémoslo para, como vos bien decías, a los procesos educativos, digo, ¿no? Las perspectivas disciplinares que lograron inscribirse en el Estado y que se legitimaron también en términos académicos después de la Segunda Guerra Mundial, estuvieron promovidas en la región por dos grandes espacios, la Escuela de Colonia de Alemania y los Congresos Panamericanos de Educación Física. En esos espacios, que podríamos llamar académicos, los que los direccionaban eran actores estatales de la disciplina. ¿Qué te quiero mostrar con eso? Que lo que vos planteás es así. O sea, claramente que los procesos que hacen a la construcción de la educación física, si no lo pienso en una matriz más amplia de una vinculación con el Estado, con agencias internacionales, o sea, y dentro de la trama de las políticas educativas, no voy a poder cambiar esos procesos de la educación física. Pero lo que te quería, empezaba con esta cuestión más histórica para pensar que viene de, no es algo de estos contextos actuales del neoliberalismo actual, sino que pensemos que la educación física tiene un fuerte anclaje, aunque no es exclusivamente en la vinculación escolar, y en esa vinculación escolar promovió, se legalizó a partir de su vinculación con el Estado. Y los actores que participaban del Estado eran los mismos que participaban de lo académico. Entonces, hay una circulación de actores y saberes que funcionaba. O sea, a ver, voy a hacer un ejemplo más. Para legitimarte como académico de la educación física, un buen lugar era ser agente del Estado. ¿Tá?
digo, ese juego no lo pensemos como separado. Si uno analiza los congresos panamericanos de educación física y los congresos que se hicieron de la International, lo voy a decir en castellano porque el nombre en inglés es muy largo, y es la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Niñez, que es previa a la Carta de la UNESCO, que era un organismo internacional que fue la que promovió que después se arme lo de la UNESCO. Eran los funcionarios de la educación física de los estados-nación de la región, y que también eran los académicos. Hay un juego ahí que es interesante pensar, y vos bien lo traés, o sea, sí, no es que, digamos, construyamos legitimidad solamente, hay que disputarlo en términos políticos, y hay que pensar una matriz más amplia. En términos de la segunda pregunta, no sé si te respondí, Simón. Sí, sí. O ¿Sí? sea, creo que era para abrir el debate también. Gracias. Y en términos del rol de las comunidades, ahí yo creo que está el punto de lo que nos permiten los estudios sociales, por así decirlo, ¿no? Porque los estudios sociales justamente lo que nos van a permitir es poder indagar o nos visibilizaron que hay apropiaciones desiguales del fenómeno deportivo, ¿no? Entonces, si pensamos una educación física diferente, una educación física que tenga legitimidad social, tenemos que recuperar esas visiones sobre los sentidos que tienen las prácticas disciplinares, deportivas, de la actividad física. Soy bastante amplio con la definición de actividad física en esos diferentes contextos, porque, te repito, no lográs legitimidad por decir soy legítimo o porque un grupo de académicos te reconozca como legítimo. Y no nos tenemos que olvidar que nosotros transmitimos esas prácticas que son sociales, o sea, entonces me parece que es clave pensar esa vinculación y esa construcción de un saber sobre lo que habría que transmitir y los sentidos que tiene eso. Y esto no quiere decir, porque hago una aclaración, porque a veces se lo va al extremo, de que el profesor tiene que solamente hacer lo que los otros le digan que haga, ¿no? Como estaríamos a demanda, no estoy diciendo eso, pero lo que sí hay que pensar es que las prácticas que hacemos tienen que estar ancladas en el territorio y ver los sentidos sociales que tienen esa realización de esa determinada práctica corporal. Y si no lo pienso en ese diálogo, voy a estar, a ver, no voy a construir ningún tipo de legitimidad. Y voy más allá, y no sé si Rodrigo me va a cortar porque va a decir, este está hablando hace 1 hora 40 minutos, pero digo algo más. Si vos pensás el desarrollo de las prácticas deportivas de los jóvenes, y ahora hablo de Argentina, hay como un dicho medio de pasillo, no está estudiado, pero que los jóvenes no quieren ir a las clases de escuela secundaria. Los jóvenes no quieren ir a las clases de educación física de escuela secundaria. Bien, ahora bien, las encuestas muestran que la población juvenil en un 56% hace actividad física, en un 70% participa de eventos de los juegos electrónicos, en un 60% asiste a espectáculos deportivos. O sea, tienen una relación con el fenómeno diferente a la relación que les propone la clase de educación física. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si en este rol, o sea, es no pensar ese anclaje social o esa vinculación de esos sentidos con la clase, ahí estaríamos entrando en algo que va a chocar. Por eso me parece interesante, recuperar esos sentidos que forman parte de lo que uno transmite como profe de educación física. Lo decía Iñaki, pero que Juan Pablo, la dimensión pedagógica de la disciplina, ¿no? Y en la dimensión pedagógica de la disciplina también tenemos que tener en cuenta que estamos transmitiendo una práctica con sentidos sociales. Entonces, en ese juego, si lo pensás desanclado del grupo social donde estás, vas a transmitir un sentido hegemónico tuyo. O sea, vas a tratar de imponer una determinada matriz que en muchos casos, con nuestros etnocentrismos y bastante reduccionista.
Súper. Rodrigo. No sé si te respondí. Dime, Juan Pablo. Pero es súper preciso, Gracias. dado que lo recordó Alejo, y también quizás para Simón, si en el fondo una actividad o una clase de educación física o una actividad deportiva escolar no tiene una connotación pedagógica o el profesor no la dirige, no la construye, co-construye con los estudiantes, desde ahí, para mí dejó de ser educación física. O sea, en el fondo, si no está inmerso en la pedagogía, entonces no es pedagogía en educación física, es otra cosa. Es actividad física, ejercicio, entrenamiento, rendimiento, salud. Pero eso, quería como decir ese punto a partir de que se recordó el tema. Excelente. Me excuso de antemano con Antonella y Pablo, pero les voy a pedir que solo por tiempo, en el fondo ya nos pasamos mucho en el tiempo, que puedan hacer sus 2 preguntas al mismo tiempo y que Alejo se compromete a contestar en no más de 2 minutos. Por favor, Antonella y luego Pablo. Bueno, hola Alejo, ¿cómo andás? Hola. Bueno, lo mío era más a modo de, sí, comentario, pregunta, retomando un poco las preguntas que habías hecho al principio de cómo legitimarnos desde otro punto. Y Sí. ponerle acá me resulta como medio como que podrían estar pasando varias cosas, por lo cual no nos estamos repensando y legitimando desde otro punto, por lo menos en el caso de la Argentina. Desconozco el caso de Chile. Bueno, uno puede ser por la fuerte historia médica y biológica que tiene en sí nuestra disciplina, y otra también puede ser con la gran diferencia y heterogeneidad que hay en la formación docente. Tenemos desde institutos, privados, públicos, formaciones desde clubes deportivos, universidades públicas y privadas. La universidad, ponele, de Tucumán le da más un enfoque más biológico, y en La Plata, donde yo estudio, le damos como un enfoque mucho más social y cultural. Entonces, toda esa diferencia y gran heterogeneidad de la formación, a su vez del amplio campo laboral que después tenemos, desde todo el sistema educativo, jardín, primaria, secundaria, lugares recreativos, animación de fiestas, colonia de vacaciones, es como recontra amplio, y que por ahí muchas veces eso haga desde que no nos podamos, como en sí, como campo, o como campo de información, que no nos podamos pensar, y bueno, a ver qué hacen si un profe de educación física, cuál es la práctica, qué es lo que tenemos que repensar y criticar, cuestionar, interpelar, y a partir de ahí poder formar nuestro propio campo, y en sí poder investigar para legitimarnos desde otro punto. Y en relación a eso, que muchas veces por ahí ese profe más de patio tampoco se piensa como profe en situación más académica o investigativa, o sea, su rol es de patio y yo tengo experiencia y voy a hacer lo que hago hace 30 años, porque si lo hago hace 30 años debe funcionar, entonces bueno, lo hago así, y con eso es como que se sigue reproduciendo la misma lógica, se sigue reproduciendo el mismo discurso médico y biológico, y como que estamos muchas veces en círculo, que pocos son los lugares, por lo menos por lo que yo conozco, donde se piensa la educación física desde otro lugar y se intenta como, bueno, ¿qué investigamos? ¿Qué hacemos? Esto de la producción más académica, de manda un artículo, una revista, preséntate en este congreso, hace así, hace así, como que se da poco, y en la gran mayoría, por lo menos de Argentina, el profe de educación física es más el que anda de jogging, el de patio, y el que te arma un partido en 2 segundos. Eso es todo. ¿Junto las dos? Sí, por favor. Y respuesta en máximo 2 minutos. Es el compromiso, me dicen por interno eso. Pablo, Y por hacer favor. magia. Intentaré ser muy breve porque tenía muchas preguntas también, pero en función del tiempo comprendo. Alejo, ¿qué tal? Hola, Pablo. Hola, hola. Volviendo también un poco con lo que decía Antonella y aprovechando la mención que hizo Rodrigo, yo con Rodrigo también trabajo y hemos compartido como psicólogos deportivos.
Y en particular me hacía eco mucho de lo que decías, pero en particular el tema de esto de los hace 30 años que lo hago de esta manera, también nos pasa a nosotros el diálogo con entrenadores deportivos, ¿no? Yo entreno hace 30 años así, o yo entreno sin psicólogo deportivo, por ejemplo, y he logrado tales cosas. Que va de la mano también con la política pública. El entrenador, pensándolo en programas sobre todo públicos o programas estatales, no trabaja en el aire, digamos, sobre ningún medio, sino que también hay una política pública de por medio, que muchas veces lo vincula con los profesionales y que sin embargo no deja del todo claro una ruta o una estructura tremendamente visible, tremendamente concreta, sino que más bien forma parte parecido quizás como en el ámbito educativo, como este currículum oculto del cómo intervenir. Una colega y amiga, que esto tiene que ver con otra cosa, ella trabaja en el ámbito de la precarización laboral, pero en su tesis doctoral habla de que esta precarización laboral tiene que ver también con una precarización epistemológica, no como la ausencia de epistemologías, sino que como la escasa diversidad de panoramas interventivos en el ámbito de programas de infancia, en el ámbito de programas sociales, y yo le hacía extensiva también esta idea al ámbito deportivo, por cierto. Entonces, no sé si lo has trabajado, no sé si lo has visto, cuáles serían los alcances también de esta misma lógica de abrir diálogos hacia los campos sociales, ¿no es cierto?, en el enfoque del entrenamiento o en el enfoque del rendimiento o en el enfoque de la competencia, porque es muy común que al presentar estos debates o estas inquietudes se nos dice, ah, bueno, súper bien ese tipo de temáticas, pero dejémoselo a lo educativo, a lo social, dejémoselo a Alejo que trabaja quizás en eso, pero nosotros acá vamos a seguir entrenando, ocupándonos únicamente del rendimiento. Eso por un lado como pregunta, no sé si lo has trabajado, no sé si has conversado sobre ello, y segunda pregunta, mucho más breve, a propósito de las tensiones en el hecho de estar como investigador participante, si puedes comentar, capaz que por lo anecdótico nada más, cómo es esta tensión también desde el docente, que finalmente recibe también una suerte de interpelación, de decirle, hey, esta lógica de equipo que gana repite, o de que si no está roto no lo arregles, también se podría ahí cambiar. No sé si la educación como tal está rota, creo que sería un poco grave decirlo de tal manera, pero por ahí también se pueden cambiar algunas cosas. Solo eso. ¿Solo eso? No, y en 2 minutos, por favor. A ver, bueno, voy a tratar. Si me pasan los minutos y no respondo nada. Empiezo respondiendo a Pablo y voy a cerrar con lo de Antonella. Te respondo lo primero, sobre el rendimiento deportivo. Yo no investigué sobre entrenadores de alto rendimiento deportivo. Lo que sí, cuando trabajo con profesores que se desempeñan en el ámbito, en la formación, que se desempeñan en el ámbito de rendimiento deportivo, aparece como una disociación entre los enfoques sociales, eso lo comparto, y lo que ellos hacen. Ahora bien, hay una cuestión que me parece interesante, que esto sí lo vi, que es la formación de los entrenadores deportivos tiene componentes y saberes del campo de las ciencias sociales humanas en términos amplios. O sea, tienen psicología deportiva, tienen sociología del deporte. Entonces, a lo que voy ahí es, hay que dar una discusión sobre qué se está transmitiendo sobre eso, porque son concepciones extremadamente positivistas, ahistóricas. O sea, no quiere decir que no esté los saberes de las ciencias sociales. Ahora bien, ahora tenemos que discutir qué perspectivas. Bien, eso como una cuestión, pero no te puedo decir mucho más sobre ese punto, sobre la cuestión del rendimiento. Y otro punto, y esto va a lo anecdótico, y trato de retomar con la última pregunta que me hacías, es lo que a veces me dicen, es, bueno, porque a ustedes no les gusta el deporte. O sea, toman aquellos trabajos vinculados a las ciencias sociales como que somos los antideportes. Entonces, eso genera como un choque, ¿no? Genera como una tensión cuando uno quiere discutir algo, preguntar algo, como que parecería que uno los quiere deslegitimar su accionar. Y más alejado que eso, uno trata de comprender por qué hacen lo que hacen. Yo te digo, mi experiencia de trabajo de campo con profesores de educación física, nunca tuve una resistencia por parte de ellos en el trabajo de campo. Ahora bien, claramente implica un largo periodo. Hay escuelas que he ido 1 año y medio,
otra ha seguido 2 años, entonces va generando una cuestión de una determinada empatía y confianza con las personas que van posibilitando que no te vean como una posible amenaza en el lugar. Lo que sí pasa es que inicialmente sos asignado con un rol de supervisor, ¿no? Eso me ha pasado. O con una anécdota, yo hice una investigación sobre la educación física en la formación de las Fuerzas Armadas, o sea, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino, en la formación inicial, que sería la formación de oficiales, y ahí pensaban que era un periodista que estaba buscando lo que hacían mal, por así decirlo. Entonces, apareces mucho en el lugar de ser el juez de, y eso obtura, ¿por qué? Porque aunque siempre uno está presente en el trabajo de campo, de investigación, y siempre el dato que uno produce está en ese contexto de esa interacción social, cuando está mediado con ese rol social que te asignan, ¿no? Es bastante complejo inicialmente, ¿tá? Pero digo, no, la verdad que no tuve resistencias a realizar trabajo de campo, pero te repito, implica mucho ir sistemáticamente y construir una interacción, ¿no? Un vínculo con esas personas. No sé si me queda un minuto, me dice, sí, 1 minuto y medio me dice Rodrigo. Entonces paso a responder. 1 minuto, cerramos en 1 minuto. Cerramos en 1 minuto. Antonella, te comparto lo que vos planteás, el diagnóstico. Creo que un punto clave es la gran fragmentación que hay en Argentina en términos de formación inicial, y una gran fragmentación también en los ámbitos de ejercicio profesional en la cual se insertan los profesionales, y hay otro punto que yo agregaría, que son dos puntos que agregaría. Uno es que la formación sigue estando centrada principalmente en la docencia, entonces cuando uno va a trabajar en otros espacios, recurre a donde puede, bien. Y otro punto es que la docencia, y esto capaz que vos lo sabés más que yo, digo lo sabés más que yo porque estás en la formación y tenés más contacto con tus compañeros, la buena parte de los que estudian profesor de educación física no quieren ir a la docencia escolar. O sea, hay un grupo muy fuerte, hay una tensión muy fuerte, hasta con la propia matriz hacia donde se están siendo formados. Eso complejiza mucho más la situación porque yo hice un trabajo sobre estudiantes de profesorado de educación física, donde pongan en tensión o no tenga legitimidad la oferta que están recibiendo. O sea, si uno, lo digo así y con esto cierro, Rodrigo, lo prometo. Si uno mira un estudiante de un instituto de educación física muy tradicional de la provincia de Buenos Aires, que está vinculado al rendimiento deportivo, por así decirlo, lo etiqueto, y la Universidad Nacional de La Plata, que está vinculado a lo social, vos le preguntás a un estudiante de primer año y un estudiante del último año, ¿cuáles son los campos de saber más importantes? Contra todo prejuicio que uno pueda tener, ¿vos qué dirías? El de la Universidad de La Plata, cuando se recibe, va a decir el saber de las ciencias sociales, la investigación. No, te dicen exactamente lo mismo, el saber sobre el deporte y los saberes de la anatomía y la fisiología. ¿A qué voy con eso? Que aunque la formación esté direccionada y tenga una fuerte carga sobre un determinado punto, tensiona con matrices sociales que están dando vuelta. ¿Y sobre qué? Sobre los ámbitos donde se están insertando esos jóvenes estudiantes en su ejercicio profesional temprano. Entonces, digo, comparto el diagnóstico, no puedo agregar nada, solamente esas cuestiones que también que veo en el proceso, ¿no? Creo, y ahí cerrando ya, que me está avisando por cucaracha Rodrigo que me quedan 5 segundos, que soy muy informal, se dan cuenta, ¿no? Que bueno, tenemos que producir un conocimiento y, defender nuestras posiciones y, construir nuevas formas de avanzar y de pensar a la educación física, pero siempre en diálogo con lo que pasa en el territorio. Si no, vamos a seguir condenados a esto, que es muy bueno, pero digo, podemos hacer más. Súper.
Muchas gracias, Alejo, muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron hasta este momento. Fueron casi 2 horas de conversatorio, que personalmente el tiempo se me pasó muy, muy rápido, y creo que eso ocurre cuando estamos interesadas en lo que estamos discutiendo. Así que, bueno, para no quitar más tiempo, sé que tenemos y tienen que hacer varias cosas domésticas. A mí acaba de abrir la puerta mi perra. Alejo, te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo. Sé que estás trabajando en bastantes cosas, así que te agradecemos. Te dejamos invitado cordialmente. Ahí hacemos un aplauso también virtual. Y Muchas eso gracias. también a todos y todas quienes nos acompañaron hoy día, me sumo. Y nos vemos el próximo conversatorio que tenemos en este ciclo. Va a ser el día, ya les comento, el día 5 de noviembre, ¿sí? Así que estén atentos a nuestras redes, atentos y atentas a nuestras redes, que se vienen también nuevos conversatorios, ¿sí? Muchas gracias, un abrazo.